¿Alguna vez has sentido que cuanto más creces, más gente parece desear que tropieces? Descubre las 4 señales de que alguien siente envidia hacia ti y cómo defenderte con fe. Hoy te voy a contar la historia de Isabela, una panadera que trabaja con las manos llenas de harina y el corazón puesto en cada masa. Una mujer sencilla, querida por su barrio, que un día se encontró frente a una traición disfrazada de consejo. Si esta historia te resuena, regálale un me gusta y suscríbete para más enseñanzas prácticas. Isabela levantaba la persiana de su panadería a la misma hora que el primer pájaro se atrevía a cantar. En invierno, el local olía a harina nueva y a café. En verano, el sol se colaba por la puerta abierta y doraba las barras recién horneadas. Tenía un delantal que ya conocía cada mancha de su vida. Ahí estaban los restos de un pan que salió perfecto, la marca de una tarde de risas con doña Sofía, la huella de una lágrima cuando una receta no funcionó. Su masa madre, cuidada como si fuera un ser vivo, le acompañaba desde hacía años, la alimentaba cada 3 días, le hablaba sin palabras, conocía su ritmo y su carácter. El pueblo la quería por eso, por la honestidad de su trabajo y por su manera de regalar trozos de pan a quien lo necesitaba. Doña Sofía, que vivía enfrente, era su clienta más leal. Cada mañana, con el bolso en el brazo y la mirada de quien ha visto muchas primaveras, decía: «Isabela, hija, esto no tiene comparación». Y la panadera sonreía, dejando sobre la barra una barra aún tibia, un gesto que se había hecho rutina y que fortalecía la red de pequeñas fidelidades que mantenía el barrio en pie. Carmen llegó al pueblo como quien llega con promesa de ayuda. Tenía una sonrisa impecable y palabras que sonaban a pura bondad. Al principio se ofrecía a ayudar. «¿Quieres que te eche una mano con los pedidos grandes?», decía, y parecía que hablaba desde la mejor intención. Pero algunas cosas, apenas perceptibles, empezaron a quedarse en el aire. Un cumplido que venía con una sombra, una pregunta que se clavaba más de lo debido. «¿Qué bien te ha quedado hoy esta barra? ¿Es nueva la receta?», o «¿Cuántos kilos vendes al mes, por curiosidad?». Palabras que a la luz del día podían parecer inofensivas. Si las escuchabas con atención, sonaban a algo más frío. El primer signo apareció como un soplo apenas. Una tarde, mientras Isabela repasaba los pedidos para el fin de semana, Carmen se acercó a mirar la estantería con una sonrisa tan amplia que parecía iluminar la tienda. «¡Qué manos más cuidadosas tienes!», dijo, y acto seguido, con voz baja y casi teatral: «Menos mal que no todo el mundo se mete en lo que no le importa, ¿verdad?». El comentario fue revestido de sorna disfrazada de moral. Isabela lo notó, pero lo dejó pasar. Quizá era un mal día de su interlocutora, pensó. No es fácil ver la intención cuando viene disfrazada de preocupación. No mucho después vino el segundo signo. Preguntas que no eran casuales, sino un filo envuelto en papel amable. Durante la semana, algunos clientes se acercaban con la misma curiosidad insistente sobre precios, proveedores y, lo que más dolía a Isabela, sobre su panadería misma. «¿Y cuánto te pagan por un encargo grande? ¿Valdrá la pena montar algo así?». Preguntas que, dichas en el tono correcto, compactaban la curiosidad con la investigación. Eran preguntas que buscaban mapas para seguir, para copiar, para encontrar la grieta en la pared. El tercero, más sutil y aún más lacerante, empezó como una serie de comparaciones que iban desvalorizando sin levantar la voz. «Mi prima hace panes caseros también, pero ella no se complica tanto con la masa madre», decía alguien que apenas unas palabras antes había alabado su trabajo.
La desvalorización no llegó como un golpe abierto, sino como una gota que va minando la roca. Comparaciones que restan, minimizan el esfuerzo, transforman el cuidado en un defecto. Esa clase de comentarios erosionaban la confianza de Isabela poco a poco, dejándole la sensación de que su oficio era visto como una excentricidad, no como una vocación. Y luego, como culminación de esos susurros, apareció la cuarta señal. La alegría velada ante la caída ajena, un rostro que celebra en silencio el tropiezo del otro. Sucedió en un día que ahora Isabela recuerda con un nudo en la garganta. La masa madre, la misma que ella mimaba, apareció en mal estado. Estaba agria de un modo raro, con golpes de olor a amargura que no podían disimularse. Los panes no subieron, quedaron duros y grises. Fue una derrota que dolió en lo práctico y en lo íntimo. Un cliente la miró con pena. Otro frunció el ceño y se fue. En la esquina, Carmen recogía los restos de una oferta que había dejado apoyada en la puerta media hora antes. Una bolsa de levadura ajena, industrial, con una nota que sonaba a consejo, pero mordía. Por si acaso. A veces las masas se vuelven difíciles. Ya sabes, hay que pensar en soluciones más sencillas. Yo te lo decía por si acaso. No quiero que llores después, añadió, con un brillo en los ojos que para Isabela fue hielo. No era la primera vez que alguien decía, por si acaso, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Pero aquella frase quedó pegada al mostrador como un golpe. Algunos vecinos miraron con sospecha. Otros, más discretos, murmuraron sin atreverse a decir en voz alta lo que todos sentían, que había algo más que mala suerte detrás de esa bolsa de levadura. Rumores comenzaron a prender como brasas. «Seguro que ha sido mala gestión», decían. La voz del pueblo que antes la sostenía, en algunas esquinas empezó a dudar. Isabela cerró temprano ese día, con las manos manchadas y el corazón apretado. En su cocina, frente al fregadero, sostuvo la masa que no quiso subir y sintió una tristeza que la atravesó. No era solo el pan, era la sensación de que alguien había querido su caída. Llamó a doña Sofía, que llegó con una manta y 2 tazas de té. «Tranquila, niña». «A veces el horno nos juega malas pasadas», dijo la anciana, poniendo la mano en la suya. «Pero también hay que mirar quién se acerca con demasiada luz. A veces la sombra va incluida». Doña Sofía conocía el pueblo y sus metáforas. Habló con cuidado, sin señalar, mostrando esa sabiduría que llega con los años. Aquella noche, Isabela no pudo dormir. La última imagen antes de ceder a un sueño cansado fue la bolsa de levadura en la puerta. Una solución que venía envuelta en condescendencia. Se preguntó si había hecho mal en no aceptar la oferta. Se preguntó si había sido ingenua al pensar que la bondad en el trabajo sería suficiente para protegerla. Al amanecer, antes de abrir la panadería, fue a la casa de don Mateo. Él, sentado siempre en su mecedora de madera, tenía la voz de los que han visto muchas estaciones y aún así aman la vida. Su casa olía a té de hierbas y a libros viejos. En la repisa había fotografías en blanco y negro y cartas de agradecimiento de aquellos a quienes había orientado con palabras sabias. Don Mateo no era un sabio lejano, era un vecino que había tenido un taller y con los años había aprendido a escuchar la pulseada del corazón ajeno. «Cuéntame qué ha pasado, niña», dijo don Mateo sin prisa. «No vengas con medias verdades, cuéntame desde el principio». Isabela, con las manos aún marcadas de harina, le relató el episodio de la masa, la bolsa en la puerta, las miradas, los comentarios. No exageró, no hacía falta. Don Mateo asintió con la cabeza, como quien reconoce un lenguaje antiguo.
No soltó un juicio ni una condena. Sus palabras llegaban templadas, mesuradas. La envidia no siempre es un grito, dijo. A veces es una medicina amarga que se administra con la mejor de las excusas. La persona que te mira y te dice, te lo digo por tu bien, puede estar midiendo la distancia entre su sombra y tu luz. En el andar de la conversación salió también el nombre de Carmen. Don Mateo no la señaló con un dedo inflamado. Habló con la cautela de quien sabe que la verdad convive con la misericordia. No podemos saltar a acusaciones, explicó. Pero no hay que ser ingenuo, hay señales, y aprender a reconocerlas no te hace mala persona, te hace sabia. Don Mateo apoyó un cuenco de cerámica en la mesa y con la calidez de quien ha cocinado muchas conversaciones, comenzó a hablar de lo que él llamaba la anatomía de la envidia. Dijo que la envidia tiene gestos pequeños, una sonrisa que no alcanza los ojos, una pregunta que busca más que información, una comparación que pretende borrar lo que somos. A la vez, reconoció que el dolor que causa es real, no era para minimizarlo. La envidia hiere, dijo con voz baja, pero también se desgrana en señales que se pueden ver si uno mira con el alma y no solo con los oídos. Un silencio quedó entre los dos, un silencio lleno de panes que no subieron y de explicaciones que no acababan de formarse. Isabela miró a don Mateo con los ojos húmedos, agradecida por la escucha, temerosa por la lección que venía. Él no le ofreció soluciones mágicas. No habló de amuletos ni de fórmulas. En su lugar, prometió algo más útil, enseñanza. «Voy a enseñarte a ver 4 señales», anunció. «No para que armes casa de brujas, sino para que no te tropieces 2 veces con la misma piedra. Conocerlas te dará paz y criterio. Y la paz es una forma de protección». Isabela, que había sentido la fragilidad de sus manos aquel día, dejó escapar un suspiro. «¿Cuáles son?», preguntó. La respuesta de don Mateo no fue inmediata. Miró por la ventana, por donde se veía la calle del pueblo despertar, con clientes que empezarían a llegar en menos de 1 hora. La bruma del amanecer se mezclaba con las luces de las farolas, y en esa mezcla de luz y sombra, don Mateo comenzó a narrar, despacio, con la paciencia de quien desgrana una receta. Primera señal, la falsa preocupación, dijo. Viene envuelta en palabras de ayuda que, si las miras con criterio, esconden deseo de retroceso. No es consejo, es cuchillo con envoltorio. Explicó con ejemplos sencillos, alguien que te felicita por tu logro y añade inmediatamente una historia que lo minimiza, una sonrisa que oculta la frase «no sabía que podrías con eso». Isabela recordó entonces los comentarios de semanas atrás, los cumplidos que se tornaban en cuchilladas blandas. Sentía cómo una luz nueva se encendía en su mente. Aquello tenía nombre. Segunda, las preguntas invasivas, siguió don Mateo. Hay curiosidad que nace del afecto y curiosidad que es mapa de persecución. Cuando te preguntan por precios, proveedores, relaciones del negocio con persistencia, que no busca apoyo sino copia, hay que alzar la bandera de la prudencia. Isabela pensó en aquella serie de preguntas sobre kilos vendidos y proveedores, en la insistencia con que ciertas manos querían saberlo todo. De pronto, la confusión se aclaraba un poco. Tercera, la desvalorización y la comparación, continuó. Te comparan para rebajarte, tu esfuerzo se vuelve extravagancia. Esto se cuela como una broma, o como una frase que te hace sentir que sobras en tu propia historia. El murmullo de la cocina,
La tetera, silbando al fondo, hizo de acompañamiento a la voz de don Mateo. Isabela recordó las veces que alguien había dicho «mi prima» o «mi cuñado» para restarle mérito a su trabajo. No parecía ofensivo, pero dejaba marca. Y la cuarta, que suele ser la más peligrosa por su disfraz, la alegría velada ante la caída o los ataques encubiertos, terminó don Mateo. Es la persona que sonríe con los ojos y susurra con la boca que te lo dije. Son los rumores que se propagan y las soluciones que vienen envueltas en condescendencia. Isabela sintió cómo cada señal caía sobre la mesa como pan recién cortado, tangible, real, fácil de palpar. No era que estuviera paranoica. Había lenguajes que estaban allí, discretos, pero presentes. Don Mateo no hablaba desde el dramatismo. Hablaba con la calma de quien quiere que el aprendiz entienda la receta antes de ponerse a cocinar. «No te voy a decir que esto te salvará de todo», advirtió. «No hay receta de protección que garantice resultados. Pero conocer las señales te permite actuar sin perder tu buen carácter. Y la fe, si se acompaña de sabiduría, no es inocencia, es fuerza». En ese punto, su voz se suavizó. Miró a Isabela como quien mira a una hija, con ternura y espera. Ella, con el delantal todavía anudado a la cintura, sintió que la enseñanza comenzaba a hacer efecto, como cuando la masa empieza a tener vida y responde al calor. Mientras hablaban, la panadería empezó a llenarse con los primeros vecinos. Un cliente entró y olió el aire con alivio. «Qué bien huele por aquí, Isabela». La normalidad llamó a la puerta, como si nada hubiese pasado. Pero en la intimidad de esas palabras, compartidas entre mentor y discípula, se estaba armando algo nuevo, un plan para no dejar que la envidia decidiera la historia. Don Mateo hizo una pausa y se levantó. Fue a un cajón y sacó una libreta vieja con páginas llenas de notas a mano. No eran fórmulas, eran consejos escritos en tinta desvaída, mezcla de proverbios y frases de experiencia. Pasó la palma de la mano por la cubierta y volvió a sentarse. «Esta libreta me ha ayudado a no entrar en peleas que no me pertenecían», dijo. «Te voy a hablar no solo de las señales, sino de cómo poner límites con cariño y firmeza, de cómo orar para mantener el corazón en paz, de cómo responder sin perder la compostura. Pero antes de eso, quiero que entiendas que protegerse no es cerrarse. No confundas defensa con amargura». Isabela asintió. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Reconocimiento, comprensión, decisión. La enseñanza no prometía venganza, prometía una nueva postura. Don Mateo, con la libreta entre las manos, puso la mirada en ella y dijo algo que resonó con un eco templado. «La fe no es resignación ni escudo contra todas las heridas. Es orientación. Si la usas junto con prudencia, te dará paz y criterio. Si la usas para justificar una falta de límites, te volverá vulnerable». En la calle, una sombra se movió. Era Carmen, que pasó delante de la panadería con el gesto perfectamente afable, como quien hace una visita casual. Isabela la vio desde la ventana y sintió el viejo nudo en el pecho. No era momento de explotar. Era momento de aprender a responder. Don Mateo se levantó de nuevo, puso la mano sobre el brazo de Isabela y añadió con suavidad: «No hay que encender hogueras para probar la lealtad. A veces basta con poner un pan en la ventana y ver quién lo toma con hambre y quién lo toma con malicia. La bondad no se prueba con la violencia, se prueba con resistencia». Isabela escuchó, aferrándose a la idea de resistencia como quien se agarra a una tabla en medio del mar.
Había trabajado tanto para construir algo honesto que la idea de tener que defenderlo con medida le resultaba nueva, casi incómoda. Sin embargo, la lógica de don Mateo le ofrecía una libertad. Podía no responder con la misma moneda. «Quiero que vuelvas a la panadería con una decisión», dijo don Mateo. «No la de cerrar ni la de abrir de par en par sin criterio. Quiero que vuelvas con la decisión de cuidar lo tuyo y al mismo tiempo de no dejar que la sombra de nadie te devore». Ella respiró hondo. Afuera, la vida del pueblo continuaba con su suave batir de platos y conversaciones. Dentro, la conversación era ya un mapa para navegar. Don Mateo cerró la libreta con cuidado, como se cierra un libro que guarda secretos, y se inclinó a hablar de algo que hasta entonces no había nombrado en voz alta: la oración. «No es una fórmula», precisó. «La oración es conversación. No pedimos que se alejen personas concretas por decreto. Pedimos paz, sabiduría y protección para nuestro corazón. Aprenderás a orar desde la entrega, no desde el control». Isabela asintió de nuevo, más tranquila. No necesitaba promesas de vindicación. Necesitaba claridad para seguir siendo justa, sin ser ingenua. Aceptó el consejo de su mentor con la humildad de quien sabe que, a veces, aprender a poner límites es también un acto de amor. Antes de salir, don Mateo le dijo una frase que quedó flotando en el aire. «La fe no te blinda de todo, pero te enseña a levantarte sin odio». Con eso en la mente, Isabela volvió a su panadería, no para cerrar filas, sino para iniciar una guardia serena. Caminó por la calle con paso firme, la bolsa de levadura industrial en su memoria como un recordatorio. No todo viene envuelto en buenas intenciones. Al cruzar la puerta, la vista de la masa le devolvió una pregunta urgente. ¿Cómo respondería cuando la envidia no se quedara en palabras, sino que intentara arruinar su trabajo? Esa era la pregunta que necesitaba una respuesta práctica, y don Mateo se la había prometido. En la panadería, el olor a pan recién hecho tomó el relevo de la conversación, y mientras Isabela amasaba, sus manos buscaron una nueva forma de calma. La tensión se mantuvo. En la esquina, algunos aún miraban con duda. La bolsa de levadura, como un fantasma, seguía en su memoria. Carmen pasó por delante de la puerta y sonrió con la misma sonrisa de siempre. Isabela no sabía todavía cuál sería la respuesta exacta, pero había elegido no caer en la trampa de la reacción inmediata. Eso ya era un triunfo pequeño y decisivo, y mientras la masa reposaba, con la promesa de levantarse si se cuidaba bien, Isabela sintió que algo dentro de ella también necesitaba reposar y crecer. Por primera vez desde la crisis pensó en la posibilidad de que la verdad y la paciencia fueran sus principales herramientas. Se preguntó cómo combinarían la oración y el criterio práctico que don Mateo le había prometido enseñar. En el mostrador, entre recetas y recuerdos, aquel día terminó con la certeza de que aprendería a reconocer las señales y, sobre todo, a responder sin perder la fe ni la bondad. En la esquina de la libreta, don Mateo había dejado unas notas. En una de ellas, con letra temblorosa pero firme, había escrito: ver, no reaccionar, orar, actuar con sabiduría. Isabela pensó en esas 4 palabras mientras cerraba la caja de pedidos. Afuera, el pueblo respiraba tranquilo. Adentro, su corazón iba ensayando una calma nueva, una que no renunciaba a la justicia ni a la caridad. La historia de Isabela apenas comenzaba a desplegarse. Hay decisiones que se toman en el silencio de una panadería a primera hora, mientras la masa reposa y la luz entra por la puerta. La suya
sería una decisión de defensa templada por la fe y por la sabiduría, no por el rencor. Pero aún quedaba por ver cómo se comportaría Carmen cuando la campaña de rumores empezara a tomar forma, cómo reaccionarían los clientes que dudaban y qué pasos daría Isabela para proteger su oficio sin renunciar a su carácter. Don Mateo, con paciencia, había prometido seguir enseñándola. La lección que vendría no sería solo teoría, sino práctica, modos de responder, palabras para decir y oraciones que ayudaran a mantener el corazón en paz. La mañana avanzaba, las puertas de la panadería se abrían de par en par y una vecina, con prisas y una bolsa de compras, dejó escapar un comentario que pasó desapercibido para algunos, pero no para Isabela. Hay gente para todo, ¿no? La frase, ligera, sonó como un aviso de que la corriente no iba a detenerse por sí sola. Isabela sintió de nuevo la vieja inquietud, pero esta vez con una diferencia. Ya no era la misma mujer que recibió el golpe sin defensas. Había aprendido a ver las señales y la lección de don Mateo funcionaba como un lente con el que mirar el mundo. Al cerrar los ojos un momento, mientras colocaba croissants en la vitrina, recordó la promesa de don Mateo. No se trataba de armarse contra la gente, sino de proteger lo que Dios le había encomendado con fe y sabiduría. Afuera, la calle se llenaba de voces. Dentro, la panadería se llenaba de aroma y de decisiones a medias tomadas, esperando ser completadas con prudencia. Fue en ese instante, con la calidez del horno y el latido de la comunidad en torno, cuando la historia empezó a inclinarse hacia algo más complicado. Una conversación que sin aviso iba a encender rumores y una oferta aparente de ayuda que escondía un propósito. Isabela no lo sabía todavía del todo, pero la próxima semana traería desafíos que pondrían a prueba su paciencia y su criterio. Su fe sería solicitada para sostener no un milagro de prosperidad, sino la calma para no devolver mal por mal y la inteligencia para defender lo suyo sin perder la bondad. Y allí, con la puerta abierta y el sol de la mañana entrando en diagonal sobre el mostrador, la escena quedó suspendida. La masa reposaba, las señales habían sido nombradas y la decisión de aprender a protegerse con fe empezaba a germinar. Don Mateo cerró la puerta de su casa con la tranquilidad de quien sabe que enseñar a ver es ya medio camino andado. La siguiente palabra del mentor, la forma en que Isabela pondría en práctica aquello y el modo en que el pueblo reaccionaría a la verdad que se estaba haciendo evidente, eran ahora la parte que estaba por escribirse. La siguiente palabra del mentor quedó suspendida en la cabeza de Isabela como un aroma que no se olvida. Ver, no reaccionar, orar, actuar con sabiduría. Con esa consigna, volvió a su mostrador y se puso manos a la masa, no para esconder el dolor, sino para transformarlo en algo que alimentara. Pan, trabajo y un carácter nuevo. La semana que siguió fue una escuela práctica, y en ella se fueron poniendo a prueba tanto las señales como los pilares que don Mateo le había enseñado. Los días trajeron rumores como quien trae viento, ligeros al principio, después más insistentes. Una vecina comentaba en voz baja en la fila del mercado. Alguien dejó caer una sugerencia sobre la calidad de las harinas en la puerta de la iglesia. El grupo de WhatsApp del pueblo, sí, ese que parpadea a todas horas, empezó a recibir mensajes anónimos. ¿Os habéis fijado en los panes de la panadería de Isabela? Se leía en una cadena de mensajes. Nadie ponía la firma, pero la sombra corría. Isabela notó el cambio en la afluencia. Clientes habituales que antes entraban con confianza, ahora se asomaban, miraban la vitrina y seguían de largo. Algunos preguntaban con torpeza, ¿sigues con masa madre?
Otros, más directos, metían la mano en la compra y cogían otra opción. Era un dolor práctico, menos ventas, más gastos, y también un dolor íntimo, la sensación de que su buen trabajo había sido puesto en duda por la sospecha que había plantado una voz ajena. Fue entonces cuando puso en práctica la primera herramienta que don Mateo le había sugerido: el silencio sabio. Silencio no como resignación, sino como estrategia. En lugar de responder a cada murmullo con explicaciones temblorosas, decidió guardar la calma y no alimentar el fuego con reacciones impulsivas. Había aprendido que la defensa emocional no siempre pasa por la palabra. A veces, el mejor argumento es la coherencia diaria. Pan honesto, trato claro, atención constante. Pero el silencio no equivale a no hacer nada. Mientras la panadería mantenía su ritmo, Isabela empezó a aplicar medidas sencillas y prácticas que acompañaban ese silencio. Organizó un pequeño tablón en la puerta con información sobre sus procesos. Pan con masa madre natural. Tiempo de fermentación, 24 horas. Harinas, molida en molino local. No era un manifiesto contra nadie, era transparencia. La gente que repasa datos se siente más segura. Cuando alguien preguntaba, ella respondía con calma y datos. Nuestros panes se vuelven más sabrosos por el tiempo de reposo. Si quieres, te explico cómo lo hacemos. Frases así no son para pelear. Son para mostrar oficio. Al mismo tiempo, Isabela empezó a orar de una manera nueva. No una oración para hacer desaparecer a alguien, sino una oración de cobertura para su corazón y su trabajo. Cada mañana, antes de encender el horno, dedicaba unos minutos a poner su pan y su servicio en manos de Dios. Las palabras eran suyas, sencillas y sinceras. Señor, pongo mis manos y mi negocio en tus manos. Dame paz para no reaccionar y sabiduría para decidir. Cuida mi corazón. No era una fórmula mágica, era una forma de enraizarse. La oración le daba calma y perspectiva. Cuando la acusación rondaba y la tentación de responder con rabia apretaba el pecho, volvía a esos minutos de silencio y oración y notaba cómo la presión se disolvía. El discernimiento sin juicio fue la tercera herramienta que empezó a desarrollar. Discernir significa observar sin convertir la mirada en sentencia. Isabela aprendió a no etiquetar a Carmen como la mala de la historia. Aprendió a mirar los hechos, la bolsa en la puerta, las preguntas insistentes, los murmullos. Con esa evidencia, tomó decisiones prácticas para proteger su oficio. No compartir recetas completas con personas que demostraran intención de copiar, limitar el acceso a la zona de obrador y formalizar pedidos grandes por escrito. No eran medidas de desconfianza hacia todo el pueblo, sino límites profesionales. Al explicar las normas con amabilidad, por seguridad y por calidad, los pedidos grandes necesitamos tratarlos por escrito, constató que muchas personas entendían y respetaban la claridad. La cuarta herramienta, la generosidad estratégica, fue quizá la que más le costó. Dar a quien te hiere suena a paradoja, pero don Mateo la había puesto con cuidado. No es regalarte ni ser tonta, es ejercer tu libertad con generosidad, le dijo. Isabela decidió que no iba a devolver mal por mal. Así que mantuvo pequeños gestos, un pan caliente para doña Sofía, una cesta para la iglesia, y en un gesto que muchos recordarían con sorpresa, un pan para la mesa de Carmen cuando ésta lo aceptase. No lo hizo para humillar ni para manipular, lo hizo porque su oficio se alimenta de manos que ofrecen. Las semanas pasaron y la campaña de rumores se endureció.
Alguien llegó a decir que Isabela usaba una harina diferente, que la masa madre estaba adulterada, que los panes se guardaban en condiciones insalubres. La sospecha se volvió, por momentos, una corriente que arrastraba clientes hacia alternativas más baratas. Fue un golpe. La confianza del pueblo era algo que había ganado con años de trabajo y buen trato. Verla erodarse dolía como un empuje sobre el hombro. La noche en que llegó una caja de notitas anónimas con quejas a la puerta, Isabela sintió que la dificultad había subido un peldaño. No era solo economía, era reputación. Frente a ello, no cedió a la tentación de la réplica furiosa. En lugar de eso, puso en marcha acciones concretas y más visibles. Habló con el ayuntamiento, que le ofreció una revisión sanitaria voluntaria. Obtuvo un pequeño certificado que colgó en la pared del mostrador. Abrió su panadería a 3 vecinos para una visita controlada, explicando el proceso, la limpieza y la pasión que había tras cada barra. No se trataba de demostrarse inocente, sino de mostrar el oficio. Las visitas dieron fruto. Quienes vieron el obrador comprendieron la dedicación y algunos volvieron con palabras de apoyo. La transparencia, combinada con la oración que le daba equilibrio, fue cerrando pequeñas puertas del rumor. En paralelo, Isabela practicó frases breves y firmes para las preguntas invasivas, tal como le había enseñado don Mateo. Cuando alguien inquiría sobre sus proveedores con demasiada insistencia, ella aprendió a decir: «Gracias por tu interés. Si te interesa montar algo propio, con gusto te puedo orientar en términos generales». Para preguntas sobre ingresos o cifras, su respuesta fue medida. «Prefiero no hablar de cifras. Si necesitas referencias, puedo darte contactos de proveedores». Esos límites, expresados con cariño, limpiaron su relación con el pueblo sin cerrar su corazón. Hubo, como en toda historia humana, momentos de tentación. Un día, al ver su nombre manchado en un rumor cruel, la voz que le ofrecía venganza le susurró con fuerza: «Dale donde más duele». Podía contratar a alguien que respondiera en su lugar. Podía difamar en redes. Podía devolver la moneda. Pero recordó la enseñanza de don Mateo: la fe no es arma para destruir quien te ofende. Con la noche, en la penumbra de su cocina, repetía en silencio la breve oración de cobertura y notaba que la rabia se aflojaba. Que no quisiera justicia por mano propia no significaba que no quisiera justicia. Significaba que creía en una vindicación que pasaba por el trabajo honesto y la integridad. El punto más difícil llegó una mañana en la plaza del pueblo, cuando Carmen, ya en voz alta, empezó a sembrar dudas mientras el mercado bullía alrededor. «Yo solo dije que había que cuidar las masas», murmuró para un público que la escuchaba. Varios compradores frenaron. Algunos miraron a Isabela con la duda en el gesto. El corazón de la panadera latió con fuerza. Era el momento en que cualquiera hubiera atacado o cerrado el mostrador de golpe. Isabela, sin embargo, recordó la lección: no reaccionar, orar, actuar con sabiduría. Salió a la plaza con paso sereno y una caja de panes recién horneados cubiertos con un paño. No fue una marcha triunfal. Caminó entre la gente, con la naturalidad de quien cumple su labor. Al llegar junto a Carmen, sin dramatismos, la invitó públicamente. «Carmen, si te apetece, prueba este bollo de anís. Lo horneé esta mañana». No dijo nada sobre rumores ni acusaciones. Fue un gesto sencillo. La plaza quedó en silencio por un segundo, no porque la escena fuera teatral, sino porque algo humano había interrumpido la escalada de hostilidad. Carmen, sorprendida, aceptó el bollo.
Lo mordió con los ojos que buscaban algo en la reacción de la gente. Nadie esperaba ese movimiento. Algunos susurraron. Otros, al ver el gesto, sonrieron. Ese pequeño acto no resolvió la trama del rumor, pero la desarmó momentáneamente. Mostró a la comunidad que Isabela no tenía intención de sembrar más aceite en el fuego. La generosidad estratégica funcionó como termómetro, midió quién actuaba con hambre y quién con malicia. La reacción de Carmen no fue inmediata ni cinematográfica. No cayó en lágrimas ni en arrepentimiento público. Pero algo cambió. La sonrisa complacida que antes adornaba su cara se tornó en una expresión menos segura. Tal vez notó que su estrategia no iba a ser respondida con la violencia inocente que buscaba provocar. Quizá, en el fondo, la oferta sincera de pan le confrontó con su propia falta. En cualquiera de los casos, algunos vecinos empezaron a recordar las pequeñas bondades de Isabela y su consistencia. La marea del rumor comenzó a menguar. La recuperación no fue inmediata. La panadería vivió semanas de números escuetos y noches de cálculo. Pero el trabajo honesto, la entrega diaria y la transparencia fueron reconstruyendo la confianza. La clientela fiel volvió poco a poco. Doña Sofía acudía cada mañana con un comentario de aliento. Un grupo de jóvenes del pueblo que había seguido el proceso en redes apareció una tarde con camisetas que decían «Pan local, de verdad», y compró barras para regalar. El ayuntamiento organizó un pequeño mercado de productores donde la panadería tuvo un puesto central. Cada venta, cada conversación en la que alguien decía «te creemos», fue un ladrillo que restauró la reputación. A lo largo de ese proceso, don Mateo fue un faro constante. No ofreció soluciones mágicas ni promesas de prosperidad instantánea. En cambio, enseñó a Isabela a medir su éxito en términos distintos: coherencia, paz interior y la capacidad de seguir dando. Le repitió que la fe no blinda de todo, pero sí ayuda a levantarse con dignidad. La victoria que importa, decía, no es la del aplauso inmediato, sino la de no perder la propia alma por defender lo que es justo. Carmen, con el tiempo, mostró signos de desgaste moral. Algunas de sus historias dejaron de tener la fuerza de antes. No hubo un gran escándalo que la condenara. Hubo, más bien, una evidencia cotidiana. Quien pretende levantar a costa del desprestigio ajeno suele acabar sola en su vereda. En un gesto final, que reveló tanto su fragilidad como su humanidad, una mañana apareció en la puerta de la panadería, con las manos vacías y los ojos un poco apagados. No pidió disculpas en voz alta. Simplemente preguntó por un pan con voz baja. Isabela, que había trabajado duro para no reaccionar con rabia, la atendió con la misma profesionalidad de siempre. No le dijo «te lo advertí» ni «ahora cállate». Le ofreció un pan y una taza de té, porque su oficio y su fe le enseñaron que la compasión no es debilidad. El desenlace fue pausado y realista. Isabela recuperó clientela, amplió un poco su horario y empezó a recibir pedidos desde pueblos vecinos. No había triunfado por arte de magia. Había recuperado confianza a fuerza de trabajo honesto, transparencia y una actitud que mezclaba la firmeza con la caridad. Su panadería, con el tiempo, volvió a ser un lugar donde la gente se sentía en casa. Pero algo más duradero había quedado: una enseñanza en la comunidad sobre el coste de la envidia y el valor del testimonio coherente. Al final de todo, en una tarde en la que el sol pintaba las fachadas del pueblo de Naranja, don Mateo la miró y dijo algo que resumía lo aprendido. Hiciste lo que hay que hacer, no dejaste que la sombra decidiera por ti. Protegiste lo tuyo sin perder la bondad.
Esa es la verdadera defensa. Ella, con las manos todavía tibias de harina, sonrió y asintió. No era un cierre dramático, era la constatación de un camino andado con prudencia. Antes de cerrar la historia, vale la pena detenerse en lo práctico, para ti que escuchas. Si te has sentido identificado con la situación de Isabela, aquí tienes pasos concretos y sencillos que puedes poner en práctica hoy mismo, inspirados en los 4 pilares. 1. Silencio sabio. Respira y no respondas en caliente. Antes de contestar a un rumor o a una pregunta invasiva, cuenta hasta 10 y evalúa si tu respuesta aporta o enciende más. Usa respuestas cortas y firmes. Gracias, vamos tirando. Prefiero no hablar de cifras. Con gusto te explico de forma general. Estas frases desactivan la curiosidad malintencionada sin crear conflicto. 2. Oración de cobertura. Dedica cada mañana un minuto antes de empezar tu trabajo para poner tu día en manos de Dios. No hace falta una fórmula larga. Puedes decir con el corazón: Señor, pongo mi trabajo y mi vida en tus manos. Dame paz y sabiduría. Amén. Cuando sientas la tentación de herir, repite una breve oración que te calme. Padre, dame calma y criterio. 3. Discernimiento sin juicio. Observa hechos. ¿Qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué patrones aparecen? No confundas la prudencia con mala fe generalizada. Pon límites profesionales claros, documentos para pedidos grandes, visitas al obrador con cita, no compartir recetas completas sin acuerdo. Solicita pruebas si alguien hace una acusación técnica y ocúpate de mostrarlas con transparencia. 4. Generosidad estratégica. Mantén pequeños gestos de bondad que no te dejen vulnerable. Pan para la iglesia, un detalle para un cliente fiel, atención a los que dudan. Evita regalar tu trabajo a quienes buscan explotarlo. La generosidad no pasa por entregar todo lo tuyo a quien pretende dañarte. Ofrece aclaraciones públicas que hagan visible tu oficio. Un tablón con información, una visita guiada, un certificado de control si procede. Estas acciones no garantizan que no vayan a surgir molestias. Tampoco prometen vindicación instantánea. Lo que sí hacen es darte herramientas para mantener tu honra y tu paz interior. Trabajar con integridad, poner límites razonables y no perder la bondad. Para cerrar con la dimensión espiritual que acompaña todo esto, compartiré una oración breve de cobertura que puedes adaptar a tus palabras. No es una fórmula mágica, es un ejemplo de entrega y paz. Señor, te doy mi trabajo, mis manos y mi nombre. Protégeme del temor y la amargura. Dame discernimiento para ver con claridad y valentía, para poner límites con amor. Guarda mi corazón de la ira y llena mis días de paciencia. Que mi trabajo sea testimonio de tu bondad. Amén. Dicho esto, unas palabras finales de ánimo. No necesitas elegir entre ser buena y ser prudente. La fe te invita a levantarte con dignidad y la sabiduría te enseña a hacerlo con criterio. Protege lo que Dios te ha confiado, pero cuida también tu alma. Si alguien actúa con envidia, tu principal defensa no será la réplica agresiva, sino la coherencia de tu vida, la oración que te sostiene y los límites sanos que estableces. Recuerda las 4 señales que indican envidia: la falsa preocupación, las preguntas invasivas, la desvalorización y comparación, y la alegría velada ante la caída ajena. Y si las detectas, pon en marcha los 4 pilares: silencio sabio, oración de cobertura, discernimiento sin juicio y generosidad estratégica. Si esta historia te ha hablado, quiero pedirte algo sencillo. Comenta cuál de los 4 pilares vas a practicar esta semana y comparte este video con alguien
que pueda necesitar estas palabras. Tu experiencia puede ser ayuda para otra persona que enfrenta una sombra parecida. Que la paz te acompañe, que el trabajo de tus manos sea bendecido y que la sabiduría te guíe para proteger lo que te fue encomendado sin perder la ternura del corazón. Amén.